Buenas noches, bienvenidos a Mysterium y gracias por estar al otro lado. ¿Cree usted que la posición de los astros cuando nacemos determina luego nuestra vida? ¿Acaso su signo del horóscopo, del zodíaco, determina su carácter y su personalidad? ¿Cree que unas personas nacen con estrella y otros estrellados? Para hablar de este sugerente tema, hoy va a estar con nosotros el astrólogo con más prestigio internacional de España, Vicente Casanya. Y en nuestro reportaje de investigación, el equipo de Mysterium se ha desplazado a tierras salmantinas para encontrarse con testimonios de testigos, desde luego, sorprendentes. Hemos visitado el Castillo del Buen Amor, hoy convertido en un hostal lujoso, para allí encontrarnos con testimonios que hablan de puertas que se abren solas, de susurros y ruidos extraños, incluso de apariciones fantasmales. Escritor, director de la revista Tu Suerte y uno de los astrólogos españoles con más prestigio internacional. Vicente Casanya, buenas noches y bienvenido a Mysterium. Muy buenas noches, Ángel, y muchísimas gracias por haberme invitado. ¿Qué tal te encuentras por aquí, hombre? Encantado. Ya sabes que Valladolid me gusta mucho y además en el sitio en el que estamos, pues mejor aún, ¿no? Muy bonito, ¿verdad? Un placer. Vicente, ¿qué es la astrología? ¿Y qué tiene que hacer un astrólogo para ser un astrólogo serio, reputado como tú? Bueno, la astrología es una herramienta de conocimiento que nos sirve para entender cuál es nuestra conexión con el cosmos, ¿no? Ese viejo axioma hermético de como es arriba es abajo, pues con la astrología se entiende muy bien. Hay unos ciclos, unos ritmos que son naturales en el cosmos, en el universo, y nosotros vibramos en sintonía con ellos. La astrología, sobre todo a través de la carta astral, te permite entender cómo eres, cuál es tu potencial, cuáles son tus ciclos, cuáles son aquellos defectos a pulir y aquellos potenciales que puedes desarrollar un poco más, ¿no? Te sirve para ser más feliz, resolver problemas y ayudarte a entender mejor con la gente. ¿Qué tiene que hacer un astrólogo? Es que estamos acostumbrados a que hay muchos cursos de astrología por ahí y tal. Es un problema tal y como están las cosas. La astrología está es una gran dama prostituida. Yo suelo decir eso porque es la madre de todas las ciencias y la madre de todas las religiones. La astrología es algo que el ser humano descubre para sobrevivir y por eso crea los calendarios y crea los zodíacos, y toda la cultura está impregnada del zodíaco, incluso los días de la semana, lunes, martes, son de Luna, Marte, miércoles de Mercurio, etcétera. Es decir, todavía estamos en una sociedad estructurada en gran parte por la astrología, pero bueno, ¿qué tiene que hacer un astrólogo? Pues ser honesto, trabajar mucho, porque en la vida tienes que aprender y tienes que dedicarte mucho cuando tienes una gran pasión o un conocimiento que descubrir, porque es algo que no paras nunca, ¿no? La astrología es un camino que nunca termina, siempre puedes estar aprendiendo. Y desde luego decir lo que la astrología no es una panacea, hay cosas que un astrólogo no puede ver, y ser honestos y decirlo también, ¿no? Yo sé que tienes como uno de tus maestros a un zamorano, a Demetrio Santos. Bueno, un auténtico lujo, Demetrio Santos, más que un maestro, Demetrio Santos es el mayor erudito en la historia de la astrología, yo te diría a nivel mundial. Espero tenerle aquí pronto. Ya nos conocemos personalmente y espero tenerle pronto aquí. Es un hombre al que quiero muchísimo, nos conocemos hace ya más de 30 años y bueno, casi 30 años, quiero decir, son muchos años, y él es un hombre que ha escrito unas obras maravillosas que quedarán ahí para la historia, que hoy día todavía no se entienden mucho, en general la gente que hace astrología, porque es una conexión de la astrología con la física, la filosofía, la matemática. La matemática, el mito, absolutamente con todo, conecta con todo, y es una fuente de erudición absolutamente impresionante, y un hombre que a pesar de sus 80 y tantos años sigue bajando a minas para hacer mediciones, a ver cómo influyen los astros, ¿no? Cosa que es, bueno, es impresionante, Demetrio. Vicente, eres un experto en astromundial. ¿Qué significa exactamente eso?
La astrología tiene muchas especialidades, Ángeles. La astrología, en principio, se ocupa de estudiar cuál es la correlación entre los astros y el ser humano, o entre los astros y todo lo que nos concierne, ¿no? Pero de las diversas especialidades, pues, por ejemplo, hay astrología médica, hay un tipo de astrología psicológica. Bueno, pues una de ellas es la astrología mundial, que se ocupa de estudiar el devenir de los países, de las civilizaciones, las corrientes en modas, en economía, en política, etcétera. Es decir, más que del individuo, la astromundial o la astrología mundial, de lo que se ocupa es eso, del paso de las civilizaciones, del paso de las modas, del paso de las generaciones, de qué caracteriza una generación y otra, etcétera, ¿no? O en qué momento estamos, hacia dónde nos encaminamos, hacia dónde se encamina el mundo. Eso estudia el astromundial. Es una especialidad compleja y poco practicada. ¿En qué momento estamos? Porque he oído decir que a nivel astrológico estamos viviendo tiempos realmente históricos. Y es cierto, el 2010 en concreto, bueno, ahora en general en estos años, ¿no? Pero en concreto el 2010, que hace poco hemos comenzado, pues se distingue por una serie de configuraciones astrales verdaderamente históricas. Hay una de ellas, por ejemplo, la conjunción Júpiter-Urano, solo se da una vez cada 14 años. Y esa conjunción Júpiter-Urano tiene que ver especialmente con el desarrollo de lo nuclear, con que lo nuclear se ponga en boga y se genere otra vez armamento nuclear o tecnología nuclear. Es un año dado al armamentismo también, y es un año en ese sentido muy de ruido de sables. Por ejemplo, las conjunciones Júpiter-Urano que ha habido en la historia pues se dieron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, o también en el año 1983, cuando la crisis de los euromisiles, el problema de las cabezas nucleares que se instalaron en Europa y creíamos que estadounidenses y rusos se iban a bombardear y nos pillaban en medio. Es decir, que el Júpiter-Urano pone muy ahí nos pone muy la soga al cuello con el tema de lo nuclear en general, un debate que ya está llegando incluso a España, pero también es un año muy dado a descubrimientos, grandes descubrimientos científicos, ¿no? Por ejemplo, nace la aviación con una conjunción Júpiter-Urano, nace Internet con una conjunción Júpiter-Urano, y este año asistiremos a grandes descubrimientos y revoluciones científicas. Lo que pasa es que junto a eso hay otros ciclos mayores, como el que ahora tiene que ver con la crisis económica actual de la economía, que ya habíamos pronosticado en un libro publicado a finales de los años 80, y que seguirá hasta el 2012 esta crisis. No va a terminar. Lo que sí terminará es la crisis financiera este año, la crisis crediticia, y eso tiene que ver con los aspectos Urano, Plutón que hay ahora en el cielo, que siempre que han existido se han producido las mayores crisis de la macroeconomía de Occidente. Continuamos con Vicente Casanya, el astrólogo español con más prestigio y más reputación a nivel internacional. Vicente, y desde el punto de vista astrológico, ¿qué opinión tienes sobre la profecía maya del año 2012? Bueno, se han sacado un poco los pies del tiesto con este tema, ¿no? Si estudias la cosmogonía maya y todo lo que hay sobre ellos y todo lo que nos ha llegado, pues no hay motivos para pensar que el 2012 es el fin del mundo ni el fin de nada. Simplemente es cierto que los maya, a diferencia de los otros pueblos precolombinos que compartían todos calendario, pues lo que crearon ellos o lo que tenían de peculiar eran la cuenta larga. Y esa cuenta larga, para entendernos, es lo que nosotros entendemos como un milenio, pues para ello tiene un ciclo de unos 5.000 años, ¿no? De hecho, se considera que la génesis del calendario maya es del año 3112 antes de Jesucristo, y que acaba ahora en el 2012, el 21 de diciembre del 2012, ese ciclo. Da un resultado, me parece, de 5.125, ¿verdad? Eso es. Pero esos 5.125 años, que acabe ahora en el 21 de diciembre del 2012, es, para entendernos y para que la gente, para no entrar en detalles y en cosas técnicas, pues como si para nosotros terminara el milenio, ¿no? Que siempre hay esa psicosis, la hubo también en el 2000, la hubo especialmente en el tránsito al año 1000, entonces siempre parece que el fin de un largo ciclo parece que es el fin del mundo. No tiene nada que ver, acaba un ciclo del calendario maya y empieza otro. Ahora bien, yo lo que me sumo y me congratulo es que si todo este
movimiento que hay en torno a esta profecía maya. Por ejemplo, tenemos un congreso el día 6 de marzo en Barcelona, ¿no? Y todas estas expectativas que se están depositando sirve para que verdaderamente todos reflexionemos un poco más, abramos un poco más nuestras conciencias y seamos más altos, más ricos, más guapos, mejores personas y tal. Es una visión importante, yo me apunto también, ¿eh? Bienvenido, ¿no? Yo entonces, venga, profecía maya al canto, pero todo lo demás se ha exagerado mucho y no hay ningún sitio, y eso que conste, que diga claramente que los mayas profetizaron que el 21 de diciembre del 2012 se acabaría el mundo. Absolutamente en ningún lado consta eso. De hecho, las pruebas que hay, pues la estela C de Quiriguá, sobre todo, fundamentalmente, los epigrafistas no han llegado a desvelarla totalmente porque está borrada, ¿no? Que es en gran parte de ahí de donde arranca el equívoco. Bueno, el equívoco arranca de una novela que se hizo sobre esto, que decían que pasaba esto, y de ahí unos lo han dado como dogma y ya Bueno, está. ya sabes que hay otros estudiosos y otros expertos que no opinan lo mismo, también. Sí, evidentemente, que hablan claro. de las profecías mayas de una manera diferente. Yo creo que lo fundamental es lo que tú decías, ¿no? A la gente darle la información y que luego ellos estudien, investiguen y que vean realmente qué decisión tomar. O sea, una cosa es que no hay pruebas científicas que nos permitan decir los mayas dijeron esto. No las hay, esa es la realidad. Y otra cosa es lo que queramos creer, cómo lo queramos adornar y cómo lo queramos interpretar. Y que ya te digo que a eso yo sí que me sumo. Si esto de que ese fin de ciclo maya de la cuenta larga nos sirve para ser mejores personas a todos, pues yo encantado, porque por eso siempre apuesto. Vicente, ¿qué es tu suerte? Pues tu suerte es una condición vital que todos llevamos dentro, cada uno a nuestra manera. Todos somos seres especiales, todos somos mágicos en algún sentido, Ángel, y lo importante es cómo descubrir eso que tienes de mágico, eso que tienes de maravilloso, porque cuando descubres eso te conviertes en una persona con más suerte, y no solamente eso, tienes también el poder y la capacidad de ayudar a quienes te rodean a tener más suerte, ¿no? Y eso me parece que es algo maravilloso. Muchas veces tenemos enterradas una serie de facultades, de pasiones, de cosas que no son propias, pues por la educación, por los miedos personales, etcétera, hemos ido relegando. Tu suerte te ayuda a conectar con ese lado mágico, y por lo tanto no es tu suerte en el sentido de azar, sino tu suerte en el sentido de saca eso maravilloso que tienes dentro y tu vida se convertirá en una experiencia sublime. Este libro está escrito desde tus propias experiencias. Has también recopilado cuentos, historias. Realmente es una obra de consulta. ¿De dónde sacaste la idea de escribirle? Sí, bueno, son 12 años dirigiendo la revista Tu Suerte, que sacamos mensualmente en los kioscos, ¿no? Fundamentalmente de astrología, tarot y estilo de vida. Y entonces, eso de Tu Suerte, había mucha gente que me preguntaba por qué ese nombre, y cuando les decía que yo tenía el concepto de que tu suerte era eso, era una condición vital que todos teníamos, que todos hemos nacido con estrella, lo que pasa que tenemos que aprender a descubrirla y a potenciarla, ¿no? Entonces, cuando les decía eso, y mi manera de ser, de entender la consulta astrológica, de entender la astrología como una herramienta de ayuda al ser humano y de autoconocimiento, me pedían que un día tenía que contarlo, ¿no? Y ese día llegó y hemos publicado el libro con Espasa. Y la verdad es que se está convirtiendo en un manual de vida para muchísima gente, porque dicen que hay tantas instrucciones interesantes que tienen que seguirlas día a día para ir poniéndolas en práctica, ¿no? Les estamos descubriendo las predicciones que ha realizado uno de los astrólogos con más prestigio internacional de España, Vicente Casanya. Lo que ya no es previsible son cuando suceden los fenómenos paranormales, como los que podemos encontrar en el Castillo del Buen Amor. Allí hemos recogido testimonios de huéspedes y empleados, desde luego sobrecogedores. Hablan de susurros y ruidos extraños, de puertas abiertas por manos invisibles y de una aparición fantasmal de una dama blanca. Me imagino que estarán deseando ver un avance del reportaje de investigación que les hemos preparado y que van a poder visionar justo después de cuando finalice la entrevista que estamos manteniendo con el astrólogo Vicente Casanya. Sin embargo, tal y como ya le habíamos avisado, el motivo de traer este encantador castillo aquí
es debido a los extraños fenómenos de los que han sido testigos los propios empleados del hotel y algunos huéspedes. Si hubiera un fantasma, efectivamente, yo creo que sin duda sería de Teresa de las Cuevas, la víctima del amor de Alonso de Fonseca. Alonso de Fonseca puso repetidamente en el castillo, ya, tanto en piedra como en pintura, la frase cum tempore, que es su lema, que significa por el tiempo, más allá del tiempo, y yo creo que eso refleja muy bien ese espíritu del amor más allá del tiempo que ha hecho que el castillo quede tan intacto y tal y como era en el siglo XV. Quizás ese amor ha hecho que el espíritu de Teresa de las Cuevas siga rondando los muros del castillo, transmitiendo ese amor, ¿no? a la gente que lo visita. Desde luego, interesante el reportaje de investigación que vamos a proponerles después de la entrevista con Vicente Casanya. Ahora vamos a continuar con este astrólogo, el que más prestigio internacional tiene de toda España, y vamos a intentar descubrirles las claves para la búsqueda de la felicidad. Ahí es nada. Pues vamos a pasar al lado práctico. ¿Cómo vamos a hacer para descubrir nuestra suerte o tu suerte? Bueno, lo más importante, Ángel, aquí sería un poco el conócete a ti mismo, que ya decían, por ejemplo, que estaba inscrito en el oráculo de Delfos, y que es quizá lo más difícil, ¿no? O sea, el libro es muy sencillo de entender, de leer, está en un lenguaje sumamente coloquial y aplicado a la vida cotidiana, pero luego uno tiene que tener el valor. Si quieres descubrir tu propia suerte, tienes que ser muy auténtico, tienes que ser muy honesto contigo mismo y con todo cuanto te rodea, y mirarte al espejo y decir quién soy, reconocerte, ¿no? ¿Quién eres con tus defectos, con tus virtudes? Y a partir de ahí hacer un trabajo de qué quieres ser, dónde quieres llegar, qué es lo que te hace feliz en la vida. Entonces, cuando tú aprendes a decir que no a todo aquello que no te sienta bien, ya sean relaciones, hábitos, etcétera, y empiezas a practicar en tu vida aquello que te sienta bien, que te hace feliz, entonces te vas convirtiendo en una persona más feliz y más afortunada cada día, poco a poco. Pero para eso se necesita mucho valor, ¿eh? Claro, es que es complicado. Fíjate qué preguntas has realizado. No sé si a través del libro se nos allana un poquito el camino, porque el saber quién soy, el conocer que tengo un lado mágico, que soy mágico, que tengo una esencia divina interior, no todo el mundo quizás sea capaz de desarrollarlo, ¿no? No todo el mundo, porque no es fácil, evidentemente, pero todo el mundo puede. El primer paso es bórrate todas las etiquetas que te han colgado encima, que tú te has colgado encima. Quítate todo aquello que no tiene sentido. El otro día me preguntaba una señora en consulta, ¿no? Le di unas pautas concretas que tenía que seguir, decía, vale, pero esto es mucho lo que tengo que hacer. ¿Por dónde empiezo? Yo le decía, empieza por quitarte de encima todo lo que te sobra, ¿no? Muchas veces en la vida estamos llenos de etiquetas, de prejuicios, de cosas que nos han metido en el coco por la educación, etcétera, y no somos capaces de soltar ese lastre. Cuando empiezas a soltar lastre, en la propia casa solemos tener muchos trastos que no nos son útiles, y cuando tú ocupas espacio, ya sea físico o espiritual, con cosas que no son útiles, eso te tira unas raíces que te ata al suelo y no te permite volar, ¿no? Y todos tenemos alas y podemos volar. Me parece un buen ejemplo, porque igual que hay mucha gente que guarda en casa ropas o enseres y demás, pasa lo mismo a nivel personal, ¿no? Y sobre todo lo que guardamos, quizás sean miedos, sea angustia, sea esa educación, esa severidad, y me parece una buena idea, ¿eh? Sí, por eso tienes que tener el valor de saber quién quieres ser, qué es lo que te gustaría hacer de verdad en la vida. Y claro, el mundo no se construyó en un día, pero empezar a dar los pasos, ¿no? Y para eso tienes que buscar aquello que te apasione en la vida, porque uno es feliz cuando hace las cosas que le gusta.
sin hacer mal a nadie, pero crece en aquello que le gusta, no le importa dedicar el tiempo a lo que le gusta, pero cuando estás haciendo cosas que no tienen nada que ver contigo, entonces empiezas a tener problemas. Y eso normalmente lo trasladamos al mundo del trabajo, al mundo de las relaciones, que muchas veces nos enrollamos compulsivamente con nuestra pareja, proyectamos cosas que no son, porque no nos conocemos ni siquiera nosotros mismos. Si uno no sabe verdaderamente quién es y qué tipo de relación quiere o qué está dispuesto a dar en el amor y en la relación de pareja, ¿cómo va a saber lo que quiere de la otra persona, ¿no? Y empiezan los equívocos. Y normalmente vivimos instalados en un mundo de equívocos, de espejos sucios, de espejos con manchas, ¿no? Si tú vas limpiando poco a poco, primero tienes que ir descubriéndote. Es el paso absolutamente imprescindible. Y para eso, lo mejor es escuchar los sentimientos. Porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, el cuerpo, las hormonas te están diciendo esto te sienta bien, aquello no. Esto de que las buenas vibraciones y las malas vibraciones evidentemente existe, pero existe a lo largo de todo el día. Y si empezamos a hacer caso un poco más a nuestros sentimientos, que tenemos un diálogo interior muy rico, empezaremos ahí a andar el camino de nuestra propia suerte, Ángel. Y ya que estamos hablando de astrología, permítanme contarles algunas curiosidades, como por ejemplo, el interés que tuvo el rey Alfonso X el Sabio. Fue tal que fundó la Escuela de Traductores de Toledo para traducir los textos del árabe al latín y, por supuesto, contrató un nutrido grupo de astrólogos. Urbano VIII, ¿les suena? Fue el papa que condenó a Galileo por decir que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol. Precisamente se sirvió de la astrología, falseando su horóscopo para poder acceder al trono de San Pedro. El astrólogo John Dee, también conocido como el último mago, tenía la certeza de que Isabel I iba a ser la próxima reina de Inglaterra, aunque estaba en prisión. Esto sirvió de que fuese acusado de alta traición, pero su pronóstico se cumplió. La reina Isabel I le pidió que le dijese qué día era mejor para su coronación. El multimillonario John Pierpont Morgan declaró en una ocasión que la astrología no era usada por los millonarios, pero sí en cambio por los bimillonarios. Y se creían que esto era cosa del pasado. Tenemos conocimiento de personajes que han utilizado la astrología como Ronald Reagan, Lady Di o el presidente francés Mitterrand. Y Vicente, ¿cómo sabemos cuál es el momento exacto de que tenemos que cambiar nuestra vida? Normalmente esto es un problema porque, como decía aquel, le hacemos más caso a la enfermedad que a la salud, ¿no? Es decir, uno espera cambiar de hábitos de vida cuando el cuerpo le da un palo y el médico le prohíbe algo, generalmente. No tiene esa conciencia de decir, no, ahora que estoy bien voy a estar mejor. Y este hábito que me está quemando voy a soltarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues sobre todo es buscar la luz constantemente. La vida todo podemos ver, mirar hacia el lado de la luz o hacia el lado de la oscuridad. Los planetas mismo, que se habla muy mal de Saturno como maestro del karma, como un castigador, no sé qué, y como Júpiter como el benéfico, no. Todos los planetas y todos los signos del zodiaco tienen sus luces y sus sombras. Si tú tienes un tránsito de Saturno, puedes enfocarlo hacia la luz o hacia la oscuridad. Y entonces tu vida es igual. Tú puedes empezar a ver lo bueno de la gente que te rodea, a descubrir lo bueno de ti, lo malo reconocerlo para ir eliminándolo. Y que sea un aprendizaje también. Un aprendizaje indudable y un hábito que es muy difícil, porque cuando tú quieres introducir un nuevo hábito en tu vida, primero tienes que reconocer qué quieres hacer, luego tienes que frenar el hábito malo y luego empezar a ganar el hábito bueno. Pero lo interesante de todo esto es que cuando tú empiezas a mirar con buenos ojos la vida que te rodea, con ojos de enamoramiento hacia la luz, entonces empiezas a descubrir cosas positivas en todo cuanto te rodea, ¿no? Y empiezas a cada día a ir descartando lo malo. Por ejemplo, gente que te da, que se cuelga de ti o que te cuenta malas historias constantemente y tal y cual. Bueno, pues ese tipo de cosas no interesan. Si tú le puedes ayudar en un momento, vale, pero que te machaquen siempre con lo mismo, no. Porque los gafes existen, igual que existen las personas talismán. Uno tiene que tener mucho cuidado de qué personas se rodea, de qué circunstancias, de qué lugares, etcétera, ¿no? Y entonces, ahora que hablas de este tema, ¿el mal de ojo existe también?
Existe, y yo te diría más como creencia que como una realidad, ¿no? Y desde luego hay muchísima gente que cree en el mal de ojo, y a lo largo de la historia y todas las civilizaciones tienen sus maneras de contrarrestar el mal de ojo, sus amuletos para contrarrestar el mal de ojo, pero el mal de ojo en realidad es un mal influjo cósmico, mal interpretado o interpretado supersticiosamente, ¿no? O sea, en realidad el gran ojo es el ojo del cosmos, el ojo del universo, que es el que te mira. Tú le miras a él y él te mira a ti, ¿no? Todo es recíproco. ¿Y el mal influjo cósmico marcado por la fecha de nacimiento o no? Mira, hay cartas astrales que verdaderamente son muy complicadas, verdaderamente son muy difíciles. Y hay gente que ha nacido de pie, como se suele decir, ¿no? Hay gente que ha nacido con muy buena estrella, muchos más que otros. Pero hay algo que es inevitable en la vida. Nacemos con un determinismo marcado, hasta qué punto no lo sabemos. Nacemos con un ADN, una genética, un condicionamiento histórico-social que nos determina en gran medida. La carta astral también nos determina para bien o para mal, pero lo importante, como humanos que somos, y como el reto que tenemos aquí, que hemos venido a evolucionar y a aprender, es no qué me hacen los astros a mí, sino a partir de lo que soy, yo cómo puedo mejorar. Y en ese sentido la carta astral... ¿Cómo conduzco mi vida, no? Claro, es muy interesante. Sabiendo cuáles son tus limitaciones, tus posibilidades, tus opciones, a partir de ahí todos hemos nacido con estrella, por eso digo yo eso, porque a partir de ahí todos podemos reconocernos, reconocer nuestro potencial y empezar a desarrollarlo, ¿no? Y eso es un camino maravilloso y es un camino que te lleva a la felicidad. Es que entendemos la astrología como una ciencia antigua, pero no es así, ¿verdad, Vicente? Es antigua, pero la podemos aplicar a nuestro presente, ¿no? La astrología es la ciencia y la religión más antigua que hay en el universo, ¿no? De hecho, es el lenguaje más bello y más universal jamás creado. Probablemente, aunque empieza a codificarse y a estructurarse tal y como lo conocemos en torno al año 2800 a.C., pero en Babilonia, lo que ahora es Irak, ¿no? Junto al Tigris y el Éufrates y tal, pero en realidad los conocimientos astrológicos, los primeros mapas o calendarios lunares y tal, ya arrancan pues probablemente en torno al 20.000 antes de Jesucristo y tal. Es antiquísima, que se pierden los orígenes, pero ha evolucionado mucho. En parte se ha quedado anclada en el pasado como si no hubiera hecho nada, porque los astrólogos no tenemos nunca apoyos a la investigación ni nada, pero en parte ha evolucionado. Se descubrieron recientemente Urano, Neptuno, Plutón, digo recientemente, con toda una historia larga, ¿no? Pero se descubrieron esos, ahora se están descubriendo nuevas cosas. Vivimos en un universo que no entendemos, el 90 y tantos % es materia oscura, energía oscura, que no sabemos qué es, pero lo que sabemos, hay datos muy interesantes y la astrología es una ciencia muy viva, a pesar de la antigüedad. Vicente, ha sido un placer el compartir hoy contigo tus conocimientos. Muchas gracias por haber estado en Mysterium. Muchísimas gracias a ti, Ángel. Para mí también ha sido un auténtico placer y mucha suerte con el programa. Gracias. Y a ustedes, solo decirles que hoy les han dado unas claves. Por favor, busquen su suerte. El premio, nada más ni nada menos que su felicidad. Y en nuestro reportaje de investigación, el equipo de Mysterium se ha desplazado a tierras salmantinas para encontrarnos con testimonios sorprendentes. Hemos visitado un majestuoso enclave, el Castillo del Buen Amor, y allí hemos recogido testimonios de huéspedes y empleados del hotel realmente inquietantes. Nos hemos encontrado con ruidos y susurros de procedencia desconocida, de llamadas telefónicas efectuadas desde habitaciones vacías e incluso con el teléfono desconectado, puertas abiertas por manos invisibles, pero nada como la aparición de una dama blanca, un espectro fantasmal que entronca precisamente con una bonita leyenda de amor que se cuenta sobre este enclave. Les dejo con el Castillo Encantado del Buen Amor. El Castillo Encantado.
el equipo de Mysterium se ha desplazado a la localidad salmantina de Villanueva de Cañedo en busca de lo insólito. Allí hemos tenido acceso a un bello edificio, el Castillo del Buen Amor, un lugar de cita obligada para los amantes de lo enigmático, pues allí han acaecido extraños sucesos como apariciones fantasmales, ruidos y susurros extraños, llamadas telefónicas desde habitaciones vacías, repentino encendido de aparatos eléctricos y puertas abiertas por manos invisibles, de los que han sido testigos los huéspedes y empleados del hotel. Pero antes de sumergirnos en esta apasionante historia, situémonos en el lugar de los hechos. El Castillo del Buen Amor se encuentra en el municipio de Topas, Salamanca, y es el único vestigio que queda de lo que en su día fue el señorío de Villanueva de Cañedo. La antigua fortaleza se ha convertido hoy en un solicitado lugar de descanso, pues ha sido reconvertido en un hermoso hotel-posada, con mucho encanto. No en vano fue declarado bien de interés cultural, con categoría de monumento por decreto del 3 de junio de 1931. Se compone de 4 torreones orientados hacia los 4 puntos cardinales, de los que su torre del homenaje es la única construida en diagonal. En el exterior del edificio destacan el foso y los restos de lo que fue el puente levadizo, que ocupó la fachada sur, mientras que en el perfil norte recuerda su pasado militar, coronado por gárgolas con forma de monstruos y animales. Al penetrar en aquellos muros, testigos mudos de siglos de historia, te sumerges en un lugar impregnado de misterio y leyenda, donde el tiempo parece haberse detenido en los albores del siglo XV. Tapices, óleos, armaduras, vargueños, escudos y arcones adornan los recios muros de un enclave donde la imaginación del visitante se desborda pensando en las historias de amor, celos e intrigas que se sucedieron en el interior a lo largo de los siglos. Les invitamos, pues, a realizar un recorrido por su historia y su leyenda. Nos encontramos en el Castillo de Buen Amor, antes conocido como Castillo de Villanueva de Cañedo. Aquí en el siglo XII-XIII aproximadamente habían censadas como 220 personas. Era un castillo importante. Nació como fortaleza militar, pasó a lo largo de la historia de manos en manos, el duque de Alba, reyes católicos, Alonso de Valencia y finalmente Alonso de Fonseca compra el castillo alrededor de 1460. Lo reconstruye, lo decora con reminiscencias renacentistas que se pueden encontrar por todo el castillo, con sus escudos, los artesonados, las chimeneas, como decía, la adopta como su residencia habitual para convivir con su amante Teresa de las Cuevas, con la que tiene 4 hijos. Luego, finalmente, el mayor de ellos, Gutiérrez, es el que hereda el mayorazgo del castillo y se convierte en señor de Villanueva de Cañedo, y es ahí cuando el castillo pasa a llamarse Castillo de Buen Amor por la leyenda de Alonso de Fonseca con Teresa de las Cuevas. La leyenda popular denominó al castillo Palacio del Buen Amor al convertirse este en propiedad del arzobispo de Santiago, don Alonso de Fonseca, y de su amante María de Ulloa. Sin embargo, estudios recientes revelan que el verdadero artífice de la reconstrucción y protagonista de la historia fue el homónimo en nombre y apellido don Alonso de Fonseca y Quijada, primo del arzobispo y también obispo de Cuenca, Ávila y Osma, y señor de Villanueva de Cañedo. Convirtió el castillo en su palacio, donde convivió con su amante, doña Teresa de las Cuevas, con quien tuvo 4 hijos, Gutiérrez, Fernando, Ana e Isabel. Don Alonso y doña Teresa fueron enterrados en torno al año 1506, en el monasterio de San Ildefonso, en la ciudad de Toro, aunque en lugares diferentes, yaciendo el obispo en la capilla principal y su amante en la otra capilla del mismo monasterio, junto a doña Isabel de Quijada, madre de don Alonso. Amantes separados en vida y apartados en muerte, cruel destino para el amor verdadero. Han transcurrido años y años de historia,
de intrigas, de amores, de celos y de vidas superpuestas entre sus muros para llegar hasta nosotros, gracias a los propietarios que han ocupado el enclave a lo largo de los siglos, permitiendo que hoy en día se pueda vislumbrar este guardián de piedra en la dehesa salmantina, cuya grandeza perdida ha sido devuelta por sus actuales propietarios, los Fernández de Trocóniz. Mi bisabuela, Esperanza Fernández de Trocóniz, compra el castillo en el año 1948. Ya por aquel entonces era monumento histórico-artístico, fue declarado en 1931 como bien patrimonial, y desde entonces ha sido nuestra segunda casa. Por aquel entonces, por supuesto, se reconstruyó bastante, se añadieron electricidad, agua corriente, que antes no, por supuesto, no había, y fue nuestra segunda casa, nuestra segunda vivienda habitual hasta hace poco tiempo, hasta hace 6 años, que lo hemos convertido en un hotel muy peculiar. Sin embargo, tal y como ya le habíamos avisado, el motivo de traer este encantador castillo aquí es debido a los extraños fenómenos de los que han sido testigos los propios empleados del hotel y algunos huéspedes. Si hubiera un fantasma, efectivamente, yo creo que sin duda sería de Teresa de las Cuevas, la víctima del amor de Alonso de Fonseca. Alonso de Fonseca puso repetidamente en el castillo, ya, tanto en piedra como en pintura, la frase cum tempore, que es su lema, que significa por el tiempo, más allá del tiempo, y yo creo que eso refleja muy bien ese espíritu del amor más allá del tiempo que ha hecho que el castillo quede tan intacto y tal y como era en el siglo XV. Quizás ese amor ha hecho que el espíritu de Teresa de las Cuevas siga rondando los muros del castillo, transmitiendo ese amor, ¿no?, a la gente que lo visita. No es un caso único, ya que en nuestra querida Piel de Toro podemos encontrar otros castillos en los que ocurren también misteriosos y enigmáticos sucesos. Un claro ejemplo es el castillo navarro de Fuerte de San Cristóbal. La hipótesis que se plantea como más probable es la hipótesis de la impregnación, el principio de impregnación ambiental, es decir, que ese lugar que también fue cárcel en su momento, ese lugar está impregnado, sus paredes están impregnadas de una energía que se llama psíquica, como hipótesis siempre, y que de alguna forma todo eso está flotando en el ambiente, ha impregnado el lugar de todo ese sufrimiento. ¿Cuántos casos hay, por ejemplo, de hospitales, ¿no?, en la geografía española, donde se dan fenómenos de este tipo, de tipo paranormal, e incluso yendo más allá, de tipo poltergeist? Por tanto, la hipótesis de la impregnación ambiental yo creo que es la que más se adapta para explicar este tipo de fenómenos. En el bello municipio madrileño de Coracera encontramos una bella edificación del siglo XV. Este castillo está repleto de historia, pues tuvo famosos moradores, como el conde Álvaro de Luna y la misma reina Isabel la Católica. Aquí también han sucedido fenómenos y sucesos desconcertantes. Castillo de la Coracera, uno de los muchos castillos que hay en España donde ocurren fenómenos extraños. Construido por Felipe IV, lugar donde hasta el conde duque de Olivares, dicen las leyendas, que vivió fenómenos insólitos, los cronistas de los reyes católicos incluso también. Un lugar donde, las habitaciones parecen ser recorridas por damas blancas, donde muchos visitantes dicen haber vivido fenómenos que se escapan a la lógica y a la razón, susurros, gritos, lamentos en otras ocasiones. Un lugar incluso donde actores de reconocido prestigio, como el recientemente fallecido Paul Nasky, Jacinto Molina, grabando la película El Mariscal del Infierno, pudo vivir esos encuentros fantasmales, ¿no? Y un lugar marcado por la tragedia. Su último propietario, Juan Fernández Ganza, vivió obsesionado con algo que moraba en ese lugar. Se dedicaba día sí y día no a realizar sesiones Ouija, a realizar sesiones espíritas para contactar con eso, fuera lo que fuere. Y un lugar marcado por la tragedia, porque Juan Fernández Ganza murió, apareció
apareció un buen día del año 68, si mal no recuerdo, con 2 orificios en su cuerpo. No sabemos si uno de entrada y de salida de una bala o 2 tiros, porque le dio a alguien. Y yo no sé si habrá un más allá. Hay tres hipótesis factibles. Desde la denominada teoría de la impregnación o memoria dinámica, que ya difundieron los primeros pioneros de lo que se llama parapsicología científica a finales del siglo XIX, es decir, las emociones de un hecho luctuoso normalmente quedan condenadas, atrapadas en ese lugar y se repiten como una especie de bucle, y hay personas con una sensibilidad especial que las contemplan y que las observan. Habría otra posibilidad, que es que personas con la denominada facultad psi, una facultad catalogada y constatada científicamente por Joseph Rhind de la Universidad de Duke en California, a través del método de la estadística, pudiera provocar esa serie de fenómenos, y la más apasionante de todas, que es la trascendente, ¿no? Es que desde ese otro lado, desde ese supuesto más allá, algo se esté manifestando. Por no hablar de los universos paralelos. Ahora está muy de moda la teoría de las cuerdas y de los universos múltiples. No sabemos si lo que se produce en estos castillos o en cualquier otro, o en cualquier lugar embrujado, no es sino un pequeño guiño de otra serie de realidades que conviven con nosotros y que no las percibimos y que no las captamos. Estamos en tierras salmantinas visitando un lugar encantador, el Castillo del Buen Amor, convertido hoy en hostal posada. Un lugar cargado de historia y leyenda, como la que se cuenta de los célebres amantes don Alonso de Fonseca y Quijada y doña Teresa de las Cuevas. Y un lugar de visita obligada para los amantes del misterio. Allí hemos recogido varios testimonios de empleados del hotel que sin duda van a sorprenderles. Algunos son sobrecogedores. Los empleados y huéspedes del Castillo del Buen Amor han escuchado extraños ruidos. Incluso un huésped escribió el extraño suceso en el libro de visitas. Así lo afirma el gerente Fernando Fernández. Aquí la gente, el poder de sugestión aquí es muy poderoso. Es un edificio que se conserva perfectamente desde el siglo XV, entonces te hace transportarte a una época o a unas sensaciones que no nada habituales, y es cuando la gente pues ve, oye, siente cosas, ¿no? Y así lo hacen constar en nuestro libro de visitas, que seguramente alguno de nuestros clientes ha dejado ahí plasmado. Intentando buscar una respuesta al desconcertante fenómeno, José, el jefe de mantenimiento, nos comentaba que puede haber una explicación. Bueno, sí, tenemos algunas explicaciones, claro, técnicas. Por ejemplo, sobre los ruidos de las habitaciones, generalmente son por tuberías que están incrustadas dentro de la misma habitación y, qué sé yo, por dilatación o por aire, se encuentran algunos ruidos dentro de algunas habitaciones. Obviamente, nosotros cuando el cliente pues nos dice que hay algunos ruidos en las habitaciones, lo que procedemos es a ir a revisar, ver que todo esté correctamente. Y lo extraño de estos ruidos es que cuando vamos, pues ciertamente o no escuchamos ningún ruido o vemos o podemos palpar que hay ruidos en sitios en donde ni siquiera cruzan ninguna tubería, como el closet del baño, el closet de la habitación, algunas esquinas en donde sabes que no hay o no cruza ninguna tubería. Es lo extraño de los relatos que nos cuentan algunos clientes de algunas habitaciones. Pero sí, el ruido se puede producir, claro, por alguna avería, por algún problema de la tubería, porque te ensuelta, eso es perfectamente razonable. Otro dato a tener en cuenta para buscar una explicación es que sabemos de la existencia de túneles, pasadizos secretos entre habitaciones y otros que dan al exterior, realizados entre otros motivos para que el obispo Fonseca pudiera encontrarse con su amada sin ser vistos. Es un castillo fortaleza en toda regla, entonces hay numerosos pasadizos secretos, túneles subterráneos. Ahora están tapados, ahora su uso es actualmente para el alcantarillado, uno de los pasadizos, que es una bóveda que pasa por debajo del castillo hasta varios metros fuera.
Y luego también internamente hay escaleras, escondrijos, puertas secretas, que de hecho en algunas habitaciones también hay algunos pasadizos, cosas que se conservan intactas desde el siglo XV. Bueno, con relación a los túneles, los pasadizos, nosotros sabemos, tenemos aquí varios túneles, varios pasadizos secretos, en donde antiguamente, este es un castillo del año 1200, en donde los habitantes de aquel entonces lo utilizaban para escapar o para esconderse. Y ciertamente lo que entiendo es que la gente ha visto allí fenómenos extraños, voces. Por ejemplo, tengo compañeros que me dicen que escuchan a una niña que le dice, oye, 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 y cuando buscan a ver, un lunes, por ejemplo, que está el castillo vacío, que no hay ningún tipo de cliente ni de empleados por ahí que estén trabajando, pues escuchan voces, escuchan sonidos raros. Bueno, la explicación que tengo que puede ser un gato, que puede ser un ave, que puede ser... Pero también es un poco extraño porque es una voz humana y se escucha perfectamente en esos lugares. José tampoco encontraba explicación para otro evento relacionado con la apertura de la puerta metálica de la entrada al recinto. Bueno, puede ser por humedades, algún cable que se interconecte con otro, pero realmente es una puerta muy pesada, es una puerta de hierro que necesita que se accione la parte mecánica para que se pueda abrir. O sea que no la puede abrir ni un gato, no la puede abrir la brisa. Es que es un poco extraño lo que le pasó a mi compañera. Cuando venía se accionó la puerta y comenzó a abrirse sola a esa hora de la mañana con las heladas que tenemos aquí. Mi compañera entra sobre las 6 menos cuarto de la mañana, a las 7 de la mañana y todavía está todo contrario. Les cuesta a las puertas eléctricas abrir. La recepcionista, Sara Pablos, asegura llevarse un susto de muerte al ver entrar a una compañera en la recepción. Y bueno, a mí en realidad me pasó una tarde que estaba pues trabajando en el departamento de recepción, entonces no había nadie en el castillo, la puerta siempre suena y nosotros abrimos pues desde la parte de recepción mediante un timbre que tenemos y de repente pues apareció mi compañero y yo no había abierto la puerta, ni había salido nadie, ni había entrado anteriormente. Entonces esto sí que sucede en varias ocasiones, que la puerta se abre cuando entra una persona, pero realmente sin llamar al timbre y sin escuchar absolutamente nada. Ahora que para suceso extraño y sobrecogedor, el siguiente testimonio de la misma protagonista. Pues también me ocurrió que tampoco había huéspedes en el hotel, fue una mañana, pues a primera hora de la mañana, como las 7:30 eran aproximadamente, entonces llamaron desde la centralita, desde la habitación número 8 en concreto. Nuestra centralita marca siempre la habitación o desde el departamento que se está llamando, entonces en ese momento era de la 08 y no estaba ocupada esa habitación. Entonces, bueno, pues yo la verdad que me llevé un susto, puse el teléfono, llamé además a esa habitación, pues había habido algún problema o alguna mala información en nuestro sistema y no estaba ocupado. También nos contaron otro suceso inexplicable. Bien, las habitaciones, cada una está en recovecos distintos, unas muy alejadas de otras, en algunos rincones del castillo, y probablemente hay algunas habitaciones que se dejan de lado, despistadas, y cuando van las chicas de la limpieza se puede haber movido algo. No encontramos explicación a esto. Efectivamente, nos han dicho repetidas veces que se abre a lo mejor un DVD, que se cambia un jarrón de sitio, una cama deshecha, sin que haya estado ocupada esa habitación. Eso sí que ha pasado y bueno, no nos podemos explicar. José también pudo ver una sorprendente foto que había realizado uno de los clientes. Es en el salón de la nobleza, es un salón que tenemos aquí, salón más grande con una chimenea. Los clientes estaban haciendo fotos y estábamos en recepción, recuerdo yo, y se acercaron y dijeron, es que nosotros estamos viendo esta foto y no lo creemos. Entonces, por favor, acérquense y mírenlo ustedes a ver qué es lo que pasa. Y perfectamente, cuando daba el zoom, que estaba sacando la foto, pues iba dibujando una foto de una niña de unos 13 o 14 años, despeinada, y era una foto perfecta de una cara humana. Luego, es el sitio obligado de todos los clientes, llegan allí y hacen fotos para ver si salen. Hemos estado en contacto con los clientes porque en ese momento, bueno, era la salida para que nos envíen la foto al correo electrónico del castillo para poder enseñarla. Pero realmente todos los que estábamos allí ese día, nos quedamos impresionados. El famoso grupo de investigación parapsicológica EPTA ha realizado una investigación en el castillo.
Fernando Fernández, comentaba lo siguiente al equipo de Mysterium. Bueno, el grupo EPTA sí, vino a investigar al Castillo del Buen Amor. Trajeron multitud de aparatos, medidores de campos magnéticos, la ouija, por supuesto, la bola de cristal, el péndulo. Es gente experimentada, nosotros los conocemos bastante, ya han venido en varias ocasiones. Y bueno, Paloma Navarrete, uno de los componentes del grupo EPTA, que ve la bola de cristal, y en ella vio cómo unos soldados venían al castillo como en actitud guerrera, y también como una dama blanca recorría las galerías del patio con un vestido blanco. Esto todo lo vio en la bola de cristal. Y bueno, y también hicimos alguna experiencia con la tabla ouija, pero de ahí no salió nada. Luego también, justo donde nos encontramos ahora, aquí se alteraba mucho el campo magnético, también en el bar, donde hay un artesonado mudéjar espectacular, ahí también se alteraba mucho el campo magnético, pero bueno, eso no quiere decir otra cosa, ¿no? Más que se altera el campo magnético, ahí no sabemos nada. Pero ¿qué explicación podemos encontrar a este tipo de fenomenología? El parapsicólogo Santiago Vázquez nos desvela algunas hipótesis. Realmente, ¿por qué en unos lugares sí y por qué en otros no? Yo creo que más bien va en función de las personas que visiten el lugar. Es decir, no todo el mundo está preparado para percibir un fenómeno paranormal, no todo el mundo es apto para captar un fenómeno paranormal, pero en definitiva yo creo que tiene que ver con la propia energía de la persona. Sabidos, por ejemplo, los poltergeist, y en estos castillos, palacetes o lugares se dan fenómenos de tipo poltergeist, van asociados siempre a una persona. Eso cuando no hay una manifestación de un fantasma, que entonces es casa encantada. Pero parece ser, por el estudio de los fenómenos, que siempre va asociado todo a la presencia de una persona. Quizás todos estos fenómenos puedan tener explicación lógica, o quizás, como aseguran los estudiosos en parapsicología, los lugares con fuertes cargas de emoción o acontecimientos trágicos a lo largo del tiempo son ideales para estos tipos de manifestaciones. ¿Y usted qué opina? Espero que el programa de hoy les haya agradado. Si hemos conseguido darles claves para que busquen su suerte, nos felicitamos por ello. Si además les hemos descubierto un emplazamiento con encanto y con misterio, nos congratulamos por ello. Buenas noches, gracias por estar al otro lado y por favor, reflexionen, ¿quién se esconde detrás del telón de este teatro de lo absurdo?